Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Marañón y soy docente de la Cátedra de Fisiología y Biofísica, materia que se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad vamos a tratar el tema mecanismos de transporte celular y permeabilidad. Por favor, ante cualquier duda, pregunta o sugerencia, no duden en contactarse a rodrigomaranon@hotmail.com. Para introducirnos en este tema, es necesario recordar algunos conceptos acerca de soluciones y compartimentos corporales. Los fluidos o soluciones que llenan los compartimentos corporales se conocen como fluidos orgánicos y estos, de acuerdo a su localización, se pueden clasificar en fluidos intracelulares o fluidos extracelulares. El fluido intracelular también se conoce como líquido intracelular y, como su nombre lo indica, es el líquido que se encuentra adentro de la célula, mientras que el fluido extracelular es el que se encuentra por fuera de las mismas y es también conocido como medio interno. El fluido extracelular puede dividirse en fluido extracelular intravascular, el cual es el que circula por el interior de los vasos sanguíneos, y fluido extracelular intersticial, que es el fluido que ocupa el espacio entre una célula y otra, o bien entre las células y los vasos. En este grupo se incluyen la linfa, que es un líquido que circula por los vasos linfáticos, y al líquido cefalorraquídeo. El medio intracelular está separado del extracelular por lo que denominamos membrana celular. El medio intersticial, a su vez, se encuentra separado del intravascular por los vasos sanguíneos. En cuanto a su composición iónica, el fluido intracelular difiere fundamentalmente del extracelular por su alta concentración de iones de potasio, magnesio y fosfatos, mientras que el extracelular es rico en iones sodio, cloro y bicarbonato. Para graficar lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, podemos utilizar esta figura de compartimentos líquidos que representa la composición corporal tanto en la mujer como en el hombre. Como ustedes pueden observar, la masa corporal total en la mujer está representada en un 45% por los sólidos y un 55% para los fluidos, mientras que en el hombre el 40% lo representan los sólidos y el 60% los fluidos. Ahora bien, tanto para la mujer como para el hombre, del fluido corporal total, las 2/3 partes corresponden al fluido intracelular, es decir, aquel líquido que está dentro de la célula, mientras que el tercio restante lo constituye el fluido extracelular. Si recuerdan lo que mencionamos en la diapositiva anterior, el fluido extracelular se divide en intersticial e intravascular. El 80% de este fluido extracelular está representado por el líquido intersticial, que es aquel líquido que se encuentra entre una célula y otra, o bien entre las células y los vasos sanguíneos. Y finalmente, el 20% restante de este líquido extracelular está representado por el líquido intravascular o plasma. Ahora, si pueden observar en la figura de la derecha, cuando la persona nace, la persona está constituida por el 80% de fluidos y solamente un 20% de sólidos. Este valor disminuye a medida que la persona envejece. En cuanto a la organización de los fluidos corporales y electrolitos dentro de los compartimentos, en esta figura se puede apreciar que la distribución de los electrolitos es desigual entre los compartimentos intra y extracelular. A fines prácticos, podemos decir que la composición del compartimento extracelular se hace equivaler a la del plasma. Así, por ejemplo, el sodio conjugado con el cloro determina aproximadamente el 90% de la osmolaridad plasmática dentro del líquido extracelular, mientras que en el líquido intracelular es el potasio el ion catión más importante y es el responsable de la osmolaridad intracelular.
Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo se mueven los fluidos en el cuerpo? Antes de responder esta pregunta, debemos recordar que los fluidos de los sistemas del organismo gozan de la propiedad de mantenerse en un estado de equilibrio físico-químico con el ambiente que los rodea, debido a un intercambio continuo, el cual está regulado por diferentes leyes, que vamos a ver más adelante. El intercambio de fluidos se produce a través de las membranas celulares. Es así que, antes de responder qué mecanismos son los que producen el movimiento de los fluidos, es interesante recordar qué es una membrana celular. Por definición, las membranas son estructuras laminares que actúan como superficies de separación entre dos medios. Existen distintos tipos de membranas. Así, por ejemplo, tenemos las membranas impermeables, que no permiten el pasaje ni del solvente ni del soluto, y como ejemplo tenemos las membranas de vidrio o el polietileno. Luego tenemos las membranas permeables, que a diferencia de las membranas impermeables, permiten el pasaje tanto del solvente como del soluto. Este soluto puede ser verdadero o cristaloide, como así también coloidal. Tienen la particularidad de que son impermeables al soluto de las dispersiones groseras, y enseguida les voy a explicar de qué se trata este punto. Ejemplos de estas membranas son los filtros de arcilla o el papel de filtro. Luego tenemos las membranas dialíticas, que son aquellas membranas que permiten el pasaje del agua y de los solutos de soluciones verdaderas o cristaloides, pero no permiten el pasaje de los coloides ni de los solutos groseros. Ejemplos de este tipo de membranas son las membranas de celofán, el pergamino o el colodión. Y como membranas biológicas se las puede mencionar al endotelio capilar renal, al peritoneo y a las pleuras. Es interesante saber que este tipo de membrana es la base o el fundamento de lo que son las diálisis peritoneales que se desarrollan en los servicios de nefrología. Luego tenemos las membranas semipermeables, que son aquellas que permiten el paso del solvente, pero no son atravesadas por el soluto. Ejemplos de este tipo de membranas son las membranas creadas por Pfeffer y que reciben justamente su nombre, las membranas de Pfeffer. En cuanto a lo que habíamos dicho sobre dispersiones groseras, les quería aclarar que estas son dispersiones en las cuales las partículas son grandes. Por ejemplo, partículas que tienen 1000 Armstrong de diámetro y que los hacen muy grandes para ser atravesadas no solo por la membrana permeable, sino que tampoco pueden atravesar las membranas dialíticas o semipermeables. Si bien son invisibles a simple vista, pueden ser observadas al microscopio. Como ejemplo de este tipo de soluto, se las conoce a los glóbulos rojos, o bien en la vida diaria pueden observar gotitas de grasa en la leche. Luego tenemos lo que son los solutos coloidales, que en este caso el tamaño de partículas es intermedio entre 10 y 1000 Armstrong. Estas son invisibles incluso al microscopio y pueden atravesar las membranas permeables, pero son retenidas por las membranas dialíticas. Como ejemplo de este tipo de solutos son las proteínas de la leche. Y finalmente, lo que son los solutos verdaderos, que son partículas de un diámetro menor a 10 Armstrongs, y estas están incluso en el límite de observación en el microscopio electrónico, de ahí que son muy difíciles de observar, y pueden atravesar tanto las membranas permeables como las dialíticas, pero no las membranas semipermeables. Como ejemplo de este tipo de solutos, se puede nombrar la disolución de las sales, azúcares o aminoácidos en, por ejemplo, la sangre o la leche. Cabe aclarar que en cuanto a las membranas biológicas, estas no se ajustan estrictamente en ninguno de estos grupos, porque junto a las propiedades de permeabilidad comparable a las membranas artificiales, presentan también lo que se conoce como permeabilidad selectiva, la que está condicionada por las funciones metabólicas de la célula. De esta manera, las membranas celulares gozan de la propiedad de seleccionar las sustancias que les ofrece el medio que las rodea y que al final van a determinar el pasaje o no de las mismas. Cuando se altera el metabolismo, por ejemplo en las intoxicaciones, en las anestesias o se detiene como en la muerte celular, la selectividad específica de las membranas celulares se altera o pierde y el contenido celular se modifica. Entonces, ahora sí, en base a lo que hablamos anteriormente, podemos responder la siguiente pregunta.
¿cuáles son los mecanismos que contribuyen con el intercambio de fluidos? Como respuesta a esta pregunta, podemos decir que en el organismo, el agua y los solutos disueltos en ella forman soluciones complejas que fluyen entre los compartimentos corporales. Y para eso utilizan distintos mecanismos en los cuales se puede destacar la ósmosis, la difusión, la convección o los mecanismos transportadores específicos. Las fuerzas que gobiernan estos intercambios son principalmente las presiones hidrostáticas y las presiones osmóticas, y para algunos solutos que atraviesan las membranas celulares, las bombas transportadoras. Bien, ahora vamos a hablar sobre los distintos mecanismos que tiene el organismo para producir la movilización de fluidos entre los compartimentos. Así que vamos a comenzar a hablar sobre ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? La ósmosis es el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable desde la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Ustedes tienen a la derecha de su pantalla una animación en la cual se representa este proceso. Observamos que en el compartimento de la izquierda se encuentra el solvente y en el de la derecha se encuentra la solución, separados por una membrana semipermeable. En este caso específico, la solución está representada por una solución salina, es decir, agua con moléculas de sal. Podemos observar cómo la solución salina induce el pasaje del solvente a través de la membrana semipermeable desde la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración. Y esto es lo que se conoce como ósmosis. Ahora bien, si nosotros ejercemos una presión en el compartimento de la solución salina, podemos inducir lo que se conoce como ósmosis inversa. Y no es nada más y nada menos que el pasaje del solvente desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Y este proceso se utiliza para la desalinización del agua en los procesos o en las zonas donde está afectada el agua potable o hay déficit de agua potable. Otro de los mecanismos que utiliza el organismo para movilizar los fluidos es lo que se llama difusión. Y la difusión es el proceso por el cual partículas sólidas, líquidas o gaseosas tienden a la distribución uniforme y homogénea en todo el medio que le es accesible. El pasaje se produce desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, en presencia o en ausencia de una membrana, como se puede observar en este ejemplo, en los vasos donde se coloca un colorante y difunde libremente por toda la superficie del líquido. Así, la difusión es un fenómeno esencialmente cinético, que se debe a la agitación térmica de las moléculas y por lo tanto se acelera al aumentar la temperatura. Ejemplos de difusión es en el caso de gas en el líquido, el oxígeno difunde en el plasma sanguíneo, o líquido en un líquido, el alcohol difunde en el plasma, un sólido en un líquido, el azúcar se disuelve y difunde en el agua, o gas en un gas, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono difunden en el aire alveolar. La diálisis es otro de los procesos que utiliza el organismo para la movilización de fluidos y es el pasaje del solvente y de solutos verdadero o cristaloide a través de una membrana dialítica, que va desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración, con tendencia a igualar las concentraciones. La diálisis es el fundamento de la hemodiálisis, que es un recurso utilizado para el tratamiento de la insuficiencia renal, utilizando una membrana dialítica artificial. Mientras que la diálisis peritoneal, como lo dije anteriormente, es ¿no es cierto?, un mecanismo por el cual el peritoneo funciona como una membrana dialítica natural. En el proceso de la diálisis, como pueden observar en la animación de la derecha, el azúcar, el cloruro de sodio, el potasio y otros pueden cruzar la membrana, mientras que las proteínas quedan en los vasos sanguíneos debido al tamaño de los poros que impide el pasaje de las proteínas hacia el proceso dializado. Entonces, en base a los conceptos que hemos revisado anteriormente, vamos a hablar ahora sobre lo que es la presión osmótica.
Para hablar sobre la presión osmótica tenemos que recordar el concepto de membrana semipermeable, la cual es aquella que interpuesta entre una solución y el solvente permite el pasaje del solvente pero no del soluto. El ejemplo que habíamos dado era la membrana de Pfeffer, que había sido creado justamente por este investigador. Entonces, utilizando las cámaras que hemos utilizado para la ósmosis, podemos decir que la presión osmótica es la presión que se ejerce para evitar o impedir que se produzca la ósmosis. Esto, en este ejemplo, sería que al aplicar la presión sobre el compartimento de la solución salina, vamos a impedir el pasaje del solvente desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. Y esto es lo que se conoce como presión osmótica. Así, para reconocer la diferencia entre ósmosis y presión osmótica, decimos que la ósmosis es el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable desde la zona de menor concentración a la zona de mayor concentración, es decir que la ósmosis es la tendencia de las soluciones a diluirse, mientras que la presión osmótica es la presión que se ejerce para evitar el fenómeno de ósmosis. O en otras palabras, es la presión que se debe ejercer sobre la solución para que no haya pasaje a través de la membrana semipermeable interpuesta entre el solvente y la solución. Y la pregunta que surge ahora es, ¿de qué factores depende la presión osmótica?